Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos con nosotros al Raúl Mérida. Vamos a hablar de la situación del lince, del quebrantahuesos y también del lobo en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, espero que sea de interés Nada. esta charla. Y bueno, Raúl, para el que no te conozca, obviamente si nos están viendo de otras comunidades autónomas, incluso de algún otro país, pues sí te agradecería un poco la presentación, ¿no? Para que la gente sepa. Bueno, me llamo Raúl Mérida, actualmente soy el comisionado para la recuperación de la Comunidad Valenciana. He sido también director general de Medio Natural y Animal, secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio. En realidad, desde el año pues, prácticamente 1900, aproximadamente 1990 aproximadamente, estoy dedicado a la protección de la conservación de la biodiversidad, la divulgación en medio ambiente, a la gestión de centros también de rescate de animales. He gestionado y montado 4 clínicas veterinarias y, en definitiva, he estado siempre dedicado al mundo de la protección animal y de la biodiversidad y del medio ambiente. Estupendo, estupendo. Por eso os animo a que le sigáis en Instagram, os pondré por debajo. Me gusta mucho la labor que hace Raúl, habla de todo y está muy bien, está muy bien. Por eso quise invitarlo al canal, así que se lo agradezco. Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que está ahora en auge. De hecho, hace pocos días, Raúl, estuve viendo que hubo un avistamiento aquí en Villena, aquí al lado de donde vivo yo. Y bueno, quería comentarte, he leído también que se está barajando, o no sé si es ya oficial, que se quiere reintroducir el lince ibérico en el Parque Natural de Mariola. ¿Es esto, está ya estipulado, está Bueno, ya no realizado? es, a ver, no es exactamente así. A ver, te explico. Efectivamente, durante los últimos años hemos detectado presencia de lince ibérico en temporadas más o menos largas, ¿vale? Hasta que últimamente sí teníamos controlado una presencia ya más alargada en el tiempo, más continua, y eso se consiguió saber gracias a fototrampeo y a la labor que han hecho los agentes medioambientales en diferentes zonas, que han sido esenciales y básicos para poder detectar esa presencia del lince ibérico. Luego, Ujú. desde ese punto de vista, ya teníamos claro que en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana se estaba produciendo ese avistamiento, ¿no? Y además, como digo, en periodos continuos, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue tener una reunión con todo el equipo de vida silvestre de la Generalitat Valenciana y empezar a trabajar en lo que para mí era esencial, ¿no? Que era poder recabar el máximo primero de información sobre esa estancia, ¿no? Te contaré como curiosidad, que creo que puede ser muy interesante para todas las personas que nos están viendo, que uno de los problemas que tuvimos en todo este proceso es Ujú. que los agentes medioambientales me comentaron que no conseguían tener orina para atraer al animal, ¿no? Que necesitaban orina del lince ibérico, de otros proyectos, y realmente eso está regulado de manera de que si tú no perteneces a un proyecto de reintroducción, tú no puedes conseguir la orina como atrayente, ¿no? Esto es muy importante porque tú la pones en la zona alrededor de donde tienes la cámara de fototrampeo y con eso consigues atraerle y tú ya vas viendo imágenes, puedes ver realmente pelaje, características, macho, hembra, en definitiva coger muestras de ADN como conseguimos coger, etcétera. ¿Qué hicimos? Ante esa situación, yo que había rescatado lince boreal y que había trabajado también con lince boreal e incluso en Qué mi bueno. vida anterior había rescatado tigres, pues les comenté que estaba convencido que con la orina del lince boreal, que sí que hay en cautividad, se podía utilizar como atrayente. Entonces lo Ajá. consulté también con el Servicio de Vida Silvestre, ellos consultaron a Madrid, a especialistas y efectivamente nos vino confirmado que ese podía ser un buen atrayente y ha sido esencial. ¿Vale? Nos pusimos en contacto con el safari cercano, con los safaris que tenían lince boreal y con esa orina pues conseguimos atraerle. Quería contarlo solo porque el mundo de la conservación de la biodiversidad está muy lleno de lo que yo llamo el trabajo de campo, y dentro del trabajo de campo no hay que cerrarse, sino que hay que tener siempre imaginación en este sentido y trabajar cuando estás trabajando para un bien, ¿no? Para un bien como era este. Bueno, una vez que nosotros teníamos ya comprobado, y esto es algo muy importante siempre, que tú
te plantea reintroducir un animal es comprobar qué hay o qué ha habido en el pasado, es decir, que no estás introduciendo una especie que no ha vivido en el entorno o en el territorio. Una vez que, efectivamente, esto es esencial. Luego, en otras especies que vamos a hablar, te voy a explicar cosas que también creo que pueden ser muy curiosas, pero en este caso, por ejemplo, en el caso del lince ibérico, bueno, pues, ¿qué es lo siguiente? Y fíjate, te voy a contar otra cosa que me parece también muy curiosa y que puede llamar mucho la atención. Claro, Claro, cuando tú te planteas, ¿no?, poner en marcha un proyecto de este tipo, contactas con una empresa y que esa empresa es una consultoría medioambiental de las que hay especializadas, pues que nos dijera realmente en qué sitios podía vivir el lince ibérico. Es decir, en qué lugares de la Comunidad Valenciana podía vivir. Y curiosamente, cuando hace el estudio de todos los sitios, sin decirle nosotros dónde habíamos tenido los avistamientos, que te voy a decir que no fueron solo en Villena, pero esa información yo la reservo por protección, porque no sabemos si en estos momentos puede seguir habiendo lince ibérico, pero en ya. todos los puntos donde contactamos, donde teníamos fotos por fototrampeo de esa presencia del lince ibérico, fueron los sitios en la escala de, además de prioridad, digamos, donde el primer sitio donde podría darse es aquí, 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 aquí. Y en definitiva, Coincidía. ¿qué hace esa empresa? Claro, medir la biodiversidad. Mide la biodiversidad, mide las condiciones, la cercanía de carreteras, la cercanía de presencia humana y bueno, me pareció muy interesante y así fue como llegamos. Me has hecho una pregunta que es si nosotros oficialmente vamos a participar. Y efectivamente, eso es lo que hemos dado los primeros pasos. Es un paso que se alarga en el tiempo porque es un paso rigurosamente científico en el que tú tienes Claro. que ir avanzando para que te validen como territorio y en el que tú estás demostrando que tienes las condiciones para tener ese animal y en esa fase estamos, en dando los pasos y sí que vamos a pertenecer a esa reintroducción porque hemos visto presencia y creemos que es un animal que hay que favorecer su presencia en ese sentido y que forma parte de la biodiversidad y en definitiva de la riqueza de la naturaleza. Muy bien, muy bien. Te iba a preguntar ahora qué ha llevado a la Comunidad Valenciana a tomar esta decisión, que a mí me parece muy bien, la verdad, porque todo lo que sea enriquecer y proteger la biodiversidad, la verdad es que es bueno para todos. Eh, han mencionado lo del lince boreal, que me parece muy interesante, y la verdad es que hace poco hice un podcast con alguien que trabajó en los inicios, ¿no?, de cuando se empezó a recuperar el lince en los 80, y le preguntaba si es posible que, dada la situación del lince a nivel ibérico, está bastante, o lógicamente estuvo al borde de la extinción. Entonces, ahora se está recuperando muy bien, pero va a haber un punto en que la genética sea un problema. Entonces, ¿es viable, es posible que se esté, habéis escuchado algo por curiosidad? Si se... Parece ser que sí que hubo registro de hibridación con el boreal hace años, hace bastantes años, bastante tiempo. Entonces, es posible que ese refresco genético se pueda dar con el boreal. No sé si, como me habías comentado lo del boreal, se me ha ocurrido ahora la pregunta, no sé si has trabajado en A ver, zoológicos o en reservas. yo he trabajado sobre todo en centros de rescate, ¿no? En centros de Centro de rescate de rescate. animales salvajes, silvestres, sí, eran animales básicamente que procedían del tráfico ilegal de especies o bien Ya, a veces también lo que hacíamos era cuando un parque zoológico tenía algún problema con algún animal, pues porque era rechazado por el grupo, porque tenía alguna cuestión de que el animal no se habituaba a vivir no en se el adaptaba. entorno, Ujú. sí que lo recogíamos también, ¿no? Y esa era un poco la dinámica, o cuando cerraba un centro. Hay que pensar que en los años de la crisis económica de España, 2008, 2009, 2010, hubo muchos centros que fueron cerrando porque no podían mantener a sus animales. Ya. A ver, el tema de la biodiversidad, y voy a meter otro dato que ya quizás cree más polémica. A ver, desde mi punto de vista, el tema de la biodiversidad es un tema que hay que analizar desde el punto de vista de todo el conjunto de lo que se da en el territorio. Es decir, todos los componentes que intervienen son importantes. Tú hablabas de hibridación, en el caso, por ejemplo, del lince boreal, teniendo muchas cosas o muchas cuestiones parecidas al lince ibérico, es distinto. Prácticamente le dobla en tamaño, de altura, es un animal diferente. Y claro, aquí en España esa hibridación de forma natural no se daría, porque no hay que tengamos datos lince boreal viviendo en libertad. Lo que tenemos es lince ibérico.
Yo creo que si la reproducción del lince ibérico se sigue produciendo de la misma forma que está en estos momentos, no va a ser necesario, es decir, va a haber un refresco genético, va a haber una posibilidad de que se reproduzca. De hecho, y esta es otra peculiaridad también que me parece muy interesante, cuando en cámara de fototrampeo hemos recogido imágenes del lince ibérico, hemos recogido dos tipos de imagen. Una, que son aquellos que llevan un GPS, que además están monitorizados, pues si venía de Murcia o de otra zona o de Andalucía, pues llevas la monitorización, pero también hemos recogido imágenes del lince que no llevaba ningún tipo de GPS, es decir, no llevaba ningún tipo de localizador. Es Es decir, era un nacido en animal que vida tenemos que, silvestre. Claro, tenemos que sospechar que ha nacido en vida silvestre. claro. Luego, esto es importante. Cuando te decía lo de la polémica, te voy a decir algo que a lo mejor puede sorprender a muchos de los seguidores tuyos, y es que una de las entidades que más contribuyó también desde el primer momento con los agentes medioambientales y que colaboró en este caso fue una sociedad de cazadores. La sociedad de cazadores, sabes que también tienen fototrampeo en muchos de los zonos de las zonas donde ellos trabajan, y tenían también atrayentes de alimentación, ¿vale? O atrayentes o simplemente alimentación y agua que van poniendo para que vaya la biodiversidad también creándose en la zona. Y contribuyeron también mucho. Por eso digo que el lince ibérico se ve como un amigo, esto es importante en todo el entorno, y eso le protege, ¿no? Y luego, evidentemente, es un animal que gracias también a todo el recorrido y cómo ha habido un seguimiento por parte de la sociedad de ese animal, que llegó a estar prácticamente al peligro al borde de la desaparición, pues simplemente o poco a poco se fue recuperando. Ujú. Claro, es importante conocer un poco el estado de conservación del lince. Bueno, ahora se están haciendo reintroducciones sueltas. En Aragón se van a hacer, en Murcia se llevan haciendo hace tiempo. Imagino que esos ejemplares están viniendo, no sé si de La Mancha o de Murcia, no sé si hay algún dato. El caso es, una cosa de las que a mí me preocupa es el tema de los atropellos. Una de las principales causas de muerte de los linces son los atropellos. Yo te lo digo porque esta zona de por aquí, del Alt Vinalopó, del Alto Vinalopó, o sea, los atropellos son brutales. Conejos no les van a faltar, eso seguro, pero el problema son los atropellos. Entonces me gustaría saber qué planes no sé si decirlo, de prevención o de facilitar esos corredores se está poniendo ya en marcha. ¿Todavía es pronto para hablar de ello? No, bueno, a ver, te cuento. Realmente es que la zona donde, por ejemplo, ha sido más prolongada y ha sido muy prolongada en el tiempo la presencia, por ejemplo, del lince ibérico en la Comunidad Valenciana, no está cerca de carreteras. Creo que esto es una cosa que ha protegido mucho a los ejemplares. Pese a ello, sí que evidentemente siempre estamos desarrollando proyectos en ese sentido para poder crear corredores, como dices, e incluso estamos trabajando en algunos sistemas que repelan el que el animal se acerque a carreteras, ¿no? Vía ultrasonidos, vía también feromonas. Es decir, eso se está trabajando en alguna prueba piloto que estamos haciendo, porque tenemos situaciones en la Comunidad Valenciana muy complejas al respecto. Uno, por ejemplo, en la Albufera, ¿no? La Albufera es un sitio complejo, y otro sitio Ajá. donde la carretera tiene mucha densidad de tráfico, aunque hemos reducido la velocidad, por ejemplo, en el tramo de la Albufera, y hemos conseguido reducir el número de atropellos. Es decir, que Eso está evidentemente muy bien. se van a tomar medidas, porque además, te lo he comentado antes, tú no puedes de la noche a la mañana entrar en un programa de suelta de linces, por ejemplo, ibérico, y empezar a soltar, sino que Claro, claro. previamente el propio proceso te hace validar una serie de requisitos que tú tienes que ir poniendo en marcha para que realmente vaya todo bien. Ujú. Claro. Es que esa es un entonces buena señal que no esté cerca del tráfico porque es que hace pocos días salía un lince radiomarcado atropellado y es que es una de las causas de muerte más comunes en el felino. Vale, bueno, y respecto al proceso de... No sé si se va a hacer una previa cautividad antes de introducirlo ya en la vida silvestre, como por ejemplo está haciendo Aragón. He visto que están levantando como unas vallas
entiendo que lo tendrán en semi-cautividad para monitorear, a ver que se adaptan bien, a ver si entiendo que les soltarán conejos, a ver cómo caza o demás. ¿Se puede adelantar algo? ¿Tenéis algo ya en mente o todavía es pronto? Bueno, nosotros cuando tú entras en un proyecto de este tipo, efectivamente, tienes que aportar también instalaciones y cumplir una serie de requisitos en ese sentido. Es verdad que si no las tienes se puede sustituir por otro tipo de prácticas, pero nosotros tenemos, como otras comunidades autónomas, tenemos 3 centros de rescate, de recuperación de vida silvestre, uno en Valencia, otro en Castellón y otro en Alicante, y tenemos instalaciones que sí que vamos a adaptar para ese fin. Y efectivamente, como tú dices, básicamente estas instalaciones siempre tienen que cumplir una serie de requisitos. Primero, una zona con troncos de madera para que haya efectivamente conejo, para que el conejo se pueda proteger y a su vez criar, el que el animal pueda empezar a ejercitarse en la caza, ¿no? En el proveerse de comida progresivamente, y luego en que los animales estén muy cerrados, no para que, como muchas veces la gente cree que cuando cierras una jaula, un recinto, es para que las personas no vean lo que hay dentro, y no, es para que el animal no vea a las personas y no se acostumbre, porque al final muchas veces el ser humano, sobre todo cuando no tiene un conocimiento, una cultura, una educación respecto al medio ambiente, es decir, con respecto a la protección del medio ambiente, pues tiende a acercarse a los animales, tiende a interferir con ellos, y es importante que el animal se autoproteja siempre, no estando acostumbrado a la presencia del ser humano. Esto es fundamental. Muchos de los problemas que hay muchas veces con los animales silvestres, cuando sobre todo se devuelven tras un periodo de cautividad al medio ambiente, es que buscan la presencia del ser humano. Y esto es algo que hay que evitar totalmente. Claro, están muy troquelados. Muchos vídeos que salen ahora recientes del lince están al lado de los pueblos, ¿no? Es como si les da curiosidad, ¿no? El humano no huyen de él. Entonces eso puede suscitar un problema. Sí. Muy bien. Efectivamente. Pues nada, estaremos al tanto de lo del lince. A mí además que me pilla muy cerquita y bueno, pues si algún día incluso podemos visitar desde el canal las instalaciones o ir viendo el proceso, estaría muy bien. Creo que a la gente le puede gustar. Bueno, vamos a hablar de otra ave carroñera, osteófaga, que se extinguió prácticamente en la península o estuvo al borde. Yo creo que estuvo al borde o se extinguió o quedó un pequeño reducto allí en el Pirineo aragonés y demás, luego en Asturias también. El tema del quebrantahuesos. Hice yo un podcast hace tiempo con la Fundación de Conservación del Quebrantahuesos. Es un animal impresionante, único. Recientemente vimos como un ejemplar cayó víctima de esta lacra del veneno. Entonces, fastidiando la pareja reproductora de ahí de Picos de Europa. Entonces, aquí yo ya se lo comentaba a Raúl el otro día, me llamó mucho la atención. Era conocido el nido histórico que hay en la sierra, en el Puig Campana, aquí en Benidorm, en la zona de Benidorm, en la Aitana, Benidorm, toda esta zona. Se está barajando también la reintroducción de este ave. Sí, no, estamos trabajando en ella. Te cuento un poco cómo lo estamos haciendo. Hace años iniciamos un proceso de reintroducción de quebrantahuesos. Hay que pensar que el quebrantahuesos, yo me parece que es un animal también impresionante. Es un animal perfecto porque llega prácticamente es el final de la escala, porque ya lo que está comiendo ya son huesos y ya lo que está, cuando se excreta, lo que está excretando ya casi es como una especie de masa muy parecida a una piedra ya casi, ¿no? Es decir, ya en toda la cadena ha aprovechado todo. Un animal que además, y esto es muy importante, ¿no? Tú has dicho una cosa fundamental, y vuelvo otra vez a este concepto que para mí es tan importante de la sostenibilidad y de entender todo lo que rodea una sociedad. Cuando nosotros pensamos en reintroducir, en poner en marcha un programa de reintroducción del quebrantahuesos, lo primero que tuvimos que comprobar y probar es que el animal previamente había vivido en este entorno. Claro, este nido que tú comentas del Maimó, que es un nido histórico, recorrido y muchas veces se ha estudiado muchísimo, nidos en los que además es muy interesante cuando aparece un nido de quebrantahuesos, muchas veces contiene objetos históricos. Recientemente se encontró un nido con una alpargata de la época de los romanos, de lo que utilizaban los romanos, ¿no? Sí, este tipo de cuestiones. Creo que va con un poco de es muy curioso, retraso. Claro. Porque es un nido en el que se conserva todo lo que hay, ¿no? Todo.
Pero claro, en la Comunidad Valenciana, ¿cómo llegamos nosotros a la conclusión de que habían ido? Pues muchas veces cuando tú haces un programa de quebrantahuesos, empiezas por escuchar las historias que cuenta la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en diferentes iglesias de la Comunidad Valenciana libros históricos en los que hablaban de cómo los padres le decían a los hijos: si no te portas bien, hace muchos años, muchos siglos, si no te portas bien, llegará el pájaro gigante y te llevará. Esto, que parece casi una especie de leyenda, fue la primera piedra de toque que tuvimos, el primer aviso de que podía haber habido quebrantahuesos, porque esto es previo incluso de encontrar alguna de las nidificaciones. Entonces, bueno, esto lo encontramos en Castellón. En Castellón encontramos diferentes relatos, porque el nido del Maimó era muy interesante para poder reintroducir ahí quebrantahuesos, pero hay una gran presión social. Estamos hablando probablemente de la zona más visitada, con más turismo a lo largo de todo el año, una zona que en estos momentos nos dificultaba mucho poner allí o desarrollar allí un programa de reintroducción. Sin embargo, en Castellón teníamos espacios y teníamos zonas que estaban apartadas, parques naturales, lugares donde era muy posible que ese animal se acostumbrara y pudiera vivir. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos pusimos en contacto con una fundación para poder conseguir pollos de quebrantahuesos. Realizamos todo el programa como estamos haciendo ahora con el lince ibérico, pero allí previamente con el tema del quebrantahuesos tenemos condiciones de vida, tenemos un lugar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué instalaciones? Tenemos que tener una zona de nidificación, una zona especial para la suelta. ¿Y de dónde sacamos los polluelos? Pues de Escocia, donde se crían, donde podemos traer a través de una fundación, de la Fundación Migres y de otras fundaciones que colaboran, pues polluelos, los traemos aquí y empezamos la suelta. Claro, cuando se produce la suelta de un quebrantahuesos, lo que hacen normalmente, tú te traes varias parejas cuando son jóvenes, ¿vale? Cuando son todavía son muy jóvenes, y las dejas que durante un tiempo vivan en ese entorno, es decir, que intenten acostumbrarse, que se aclimaten a esa zona, pero hay un momento en el que vuelan. Y ahora viene lo maravilloso. Cuando vuelan, estos animales se van, vuelan muchísimo, se van muy lejos, pueden irse a esas colonias que hay en el norte, en el Pirineo, o en otras zonas donde todavía hay pequeñas colonias. Se van, ¿vale? Es verdad que tú vas con un sistema de GPS, pero tú no tienes ningún conocimiento de estos animales. ¿Y volverán? No lo sabes, son libres. Pueden volver o no. Tú, es verdad que estás colaborando en conservar la biodiversidad porque va a haber más quebrantahuesos, pero no sabes si en tu zona, en tu área, en tu comunidad vas a conseguir que vuelvan. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa fue que durante el año 2024 una pareja, ¿vale? Amik y Basi, dos quebrantahuesos que habíamos soltado, volvieron. Volvieron y se quedaron a vivir como una población estable. ¿Pero esto significa que ya hayamos conseguido un éxito? No. El éxito será cuando tengamos, primero, reproducción y una población estable. Pero es que resulta otra cosa que me parece maravillosa de esta historia. Amik y Basi se han emparejado, han formado un nido, pero son machos los dos. ¿Por qué? Porque en los quebrantahuesos es muy habitual este tipo de unión, de emparejamiento entre machos, por ejemplo, en el que luego en otras progresivas sueltas de las que cada año hacemos, todos los años soltamos ejemplares, pues puede llegar una hembra y formar como una especie de comuna o de trío entre ellos, o bien separarse un macho y una hembra y el otro macho quedar apartado. En definitiva, es la sociedad de los animales o la sociedad de las personas llevada también, que se reproduce también en el mundo de los animales. Son libres, tienen relaciones, es decir, tienen sus emparejamientos y evidentemente todo entra dentro de lo que es el programa de reintroducción del quebrantahuesos. Pero a mí me parece fantástico, un animal fantástico, que además Félix Rodríguez de la Fuente recogió, hizo mucho por su conservación en algunos de sus documentales, y creo que es un animal emblemático de la península ibérica. Sí, sí, desde luego. A mí es un animal que me fascina. Entonces, yo no sé si te había entendido mal. El nido histórico estaba en Puig Campana y me habías comentado que en el Maimó también había un nido histórico. No,
En el Maimono, en el norte, esto está en la provincia de Castellón, Sí, en el norte. Allí hay algún nido que encontramos en sí. toda la zona de Castellón y aprovechamos ese lugar para hacer allí la reintroducción porque hoy en día socialmente es un lugar mucho más fácil de poder trabajar con él. Tienen que Ya. ser sitios con gran altura, donde estos animales puedan estar, en fin, en sitios adecuados, con paredes adecuadas de montañas Acantilados, y en montaña. definitiva, efectivamente, acantilado, y allí reunía las condiciones y sobre todo no hay una presión social. Entonces, todos los años hacemos un acto en un pueblecito del norte de Castellón y allí bueno, se celebra el acto casi de que vamos a reintroducir animales y se hace una pequeña exposición. Es un lugar, un pueblecito medieval que en el que viven creo que en total 7 personas, es decir, Fíjate. no viven más, y es un sitio espectacular, espectacular de la Comunidad Valenciana. No sé si En mis decir el redes no. pueden ver todo. Sí, bueno, en mis redes podrán ver todo, pueden ver si miran fotos con los quebrantahuesos. Es verdad que ahora ya estamos, digamos que los quebrantahuesos ya los soltamos in situ y no los mostramos allí. En aquella época todavía se presentaban porque venían directamente de Escocia, pero ahora ya hemos conseguido un sistema diferente, pero sí se hace un acto, pues porque mira, esto de y vuelvo otra vez a este sentido que yo le pongo a todo, esto de la conservación de la biodiversidad y de la reintroducción de un animal es muy bueno, ¿no? Es muy bueno para la naturaleza, para la propia conservación de la biodiversidad. Pero ¿sabes para qué es muy bueno también? Para que municipios que están viviendo un despoblamiento impresionante fijen población, para que personas que tienen y que realizan vamos a decir, un circuito de ornitológico de observación de aves, siempre desde el respeto, pues también den vida a sus municipios. Y en definitiva, para que la gente vea que tener una buena conservación de la biodiversidad y una gran biodiversidad es calidad de vida también para las personas. Y esto es muy importante porque si no, pasan cosas como las que hemos vivido hace años que han pasado en nuestra España y en otros países. Ujú. Exactamente. Los beneficios a nivel social, cultural, turístico, de el sector primario, todo con un buen planteamiento, con un buen plan de impacto, que no molesten a las criaturas o que no interfieran en su desarrollo, puede atraer, incluso mejorar. Es que está demostrado. Desgraciadamente cada vez estamos más desconectados de lo natural, ¿no? Del campo, del monte, y revitalizar todas estas áreas, dar valor intrínseco a todos estos lugares, al territorio, es lo mejor que se puede hacer para la salud mental, para la salud Sí, física, para eh, intentar dar efectivamente. otra ordenación del territorio a estos lugares despoblados y Sí, dar sí, valor. Por ejemplo, hay una ganadería, y sin duda. ahora te voy a mencionar el tema del lobo, que para mí, Raúl, es uno de los, es uno de los, no sé si llamarlo, esperanza para mí, de revitalizar un territorio a todos los niveles. Y ahora me explicaré. Quebrantahuesos, lince, y bueno, y ahora te voy a comentar el tema del lobo. Esta situación que se está viviendo en España, bueno, la gente ya la conoce. He estado indagando un poco en el catálogo de especies en la Comunidad Valenciana. El lobo no se encuentra en el catálogo. Si no me equivoco, hay 3 estipulaciones o 3 inclusiones. Está en el catálogo de interés especial, dentro del catálogo en peligro de extinción o dentro de especie protegida. Entonces, el lobo todavía no está metida en este catálogo en la Comunidad Ujú. Valenciana. ¿Habéis barajado en alguna ocasión incluirlo, ya sea por si algún ejemplar divagante puede venir? Le estaba comentando yo a Raúl en privado antes que el otro día me desplacé yo al Parque Natural Oced del Cabriel, que es una pasada, y tuve la suerte de estar solo allí. Era un ambiente de niebla y estuve buscando a ver si veía algo, ¿no? Algún indicio. Me pareció escuchar un lince, de hecho, en Celo, me pareció escuchar, así que... Y es un corredor ecológico que viene desde la zona, conecta, entre comillas, puede conectar esa zona de la Serranía de Cuenca,
del Alto Tajo, toda esa zona, conectarla, ese corredor ibérico, hasta la Comunidad Valenciana, junto con la zona de Castellón, que quizá pueda coincidir con la zona donde estáis soltando quebrantahuesos. Entonces, ¿se ha barajado algo el tema del lobo, Raúl? Te cuento un poco. A ver, antes cuando quiero enlazarlo justo con lo que te iba a decir antes del lobo. Es decir, el medio ambiente es para mí como un puzzle, ¿vale? En el que todas las piezas tienen que encajar. Cuando intentas forzar alguna pieza o cuando realmente hay algún problema de fricción, normalmente quien lo paga son los animales, lo paga la biodiversidad. Esto ha pasado recurrentemente a lo largo del tiempo. Por eso para mí es tan importante ese equilibrio, ¿no? Vamos a llamarle consenso, ¿no? Entre todas las partes que conforman la biodiversidad, que no solamente es el tema de los animales, sino también incluso te diría que son las personas que viven en el territorio, que son tan importantes para poder conservar el medio ambiente, ¿no? Muchas veces la posibilidad de un incendio queda en que sea un conato porque hay alguien que lo ve. Fíjate, la Comunidad Valenciana, igual que en el resto de comunidades, las dos, las dos cuestiones que evitan más incendios forestales a lo largo del año son la persona que de pronto está por el campo o está en su coche o vive cerca y ve un incendio. Quizás un buen ejemplo es en el Desert de las Palmas, el Parque Natural Desert de las Palmas en Castellón. Pues allí hay un convento de monjes que en un momento determinado un rayo eléctrico cae sobre una torre y ven salir humo, corren, dan aviso, corren con el extintor, se queda en un conato. Hubiera puesto en peligro a todo el parque natural. O por ejemplo, el segundo medio más útil para evitar incendios, el segundo más importante, son los observatorios que desde la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales tenemos, más de 260 en el territorio. Bueno, te lo digo esto porque la presencia del ser humano y de todo esto es un puzzle que encaja. ¿Qué tiene que ver esto con el lobo? A ver, el lobo no se encuentra en ningún catálogo, ni nosotros participamos porque hace mucho tiempo que no avistamos un lobo ibérico en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, y esto es curioso, sí que vemos cómo en el límite de la provincia de Castellón con Aragón hay lobo, pero en Aragón. Curiosamente, en las cámaras de fototrampeo nos aparecen los lobos, tampoco un gran número, pero algún lobo, algún animal aislado en ese límite, y sin embargo no pasa a la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? No hay ningún límite, no hay ningún bloque, no hay ninguna tapia, no hay ningún muro que lo impida. Lo que lo impide son las condiciones de vida que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pues probablemente una presión social que no le es fácil, que no le facilita vivir aquí, y luego una ganadería que en la Comunidad Valenciana está siendo reducida a marchas forzadas. Es decir, la parte económica no es una ganadería que en buena parte acabe siendo rentable, y eso está haciendo que mucha gente abandone la ganadería, y esto es algo que sí que desde la administración tenemos que revertir. Es muy importante la ganadería y es un sistema fundamental dentro del área también de prevención de incendios forestales. Es otra cosa por la que yo abogo, ¿no? Por lo que ahora se llaman cabras o ovejas bomberos, que yo creo que es un método muy eficaz de control de estos de prevención de incendios forestales. El lobo ibérico realmente ahora mismo en la Comunidad Valenciana no tiene sitio para vivir. Es verdad que existen zonas, como tú dices, corredores de este tipo, pero es que nunca hemos detectado en ninguno de ellos la presencia del lobo ibérico. Yo he trabajado mucho con lobo ibérico hace muy poquito, con ocasión del Día Internacional, el Día Mundial de la Vida Silvestre, colgué una foto de un lobo ibérico que había rescatado. He trabajado muchísimo con lobos ibéricos y es un animal que he rescatado. ¿Pero de dónde lo he rescatado? Pues siempre de algún parque zoológico. No es muy habitual que en parques zoológicos lo tengan, pero en algún parque zoológico lo tenían. Pero te voy a contar una anécdota que te va a gustar, que es real, ¿vale? Mira, hace algunos años había un centro en el norte de la provincia de Valencia que cerró. Y dentro de este centro tenían un lobo ibérico.
Parece ser que habían tenido más, pero había quedado este lobo ibérico. Y cuando cerró, en aquel momento la Generalitat Valenciana me pidió que me hiciera cargo de este animal, de este lobo ibérico, y lo fuera a recoger y lo llevara al centro que yo entonces gestionaba. El caso es que subimos hasta el lugar donde estaban, nos lo entregaron en una especie de transportín de plástico. Esto es un disparate. El lobo tiene una dentadura que funciona como si fuera una especie de sierra. Es decir, un lobo tiene que ir siempre en una instalación de hierro si tú lo tienes que transportar de un lado a otro. Nos lo dieron, lo llevamos en el transportín y lo metimos en una furgoneta, una Kangoo, en la parte de detrás, dentro del transportín, sujeto, y el animal lo habían sedado, ¿vale? Bueno, estaba dormido, lo metimos en el transportín y lo bajábamos desde el norte de la provincia de Valencia hasta Alicante. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando iba en esa furgoneta, es de estas furgonetas que tiene una ventanilla que separa la posición del conductor de la carga. El animal iba detrás y nosotros, yo iba conduciendo y un compañero a mi lado. En un momento determinado mi compañero me dice, Raúl, el lobo ha roto el transportín. Esa fue la frase. Entonces miro por el espejo y me veo al lobo subido encima del transportín. Se había subido, le había roto la puerta y se había subido. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Cuando lleguemos a Alicante, íbamos a la altura de la salida de Pego Oliva en la autopista, digo, cuando lleguemos a Alicante lo cogemos en la parte de atrás, ya miraremos a través de un lazo, lo sedamos lo dormimos con una cerbatana, en fin, lo miramos. Pero lo siguiente que me dijo mi compañero, y no habrían pasado más de 2 o 3 kilómetros, es que el lobo había roto el cristal de detrás, no el que iba, digamos, el que nos separaba a nosotros, sino el que daba al exterior, a la calle. Con lo cual, el lobo estaba en posición de saltar y iba conduciendo por la autopista. Entonces, decir, salgo, veo la salida, Pego Oliva, por eso me acuerdo de la salida, cojo el coche y lo saco de la autopista, me dirijo hacia Oliva buscando, fíjate, una pared o algo que yo pudiera dar marcha atrás y encajonar a la parte de la carga, y en cuanto salgo, el animal salta. En cuanto salgo de la autopista, salta. Y hay un campo de naranjos que todavía está allí al lado, y el animal empieza a andar. Y claro, la primera lección que cuando ves un lobo ibérico en libertad te das cuenta es que el animal es como un 4x4. Es decir, tiene 4 patas y tú por mucho que le sigas no vas a poder con él, no vas a poder alcanzarle. Total, que el animal iba andando, nosotros detrás, y en un momento determinado desapareció. Fuimos a la Guardia Civil de Oliva, pusimos la denuncia de que se nos había escapado, y ese fin de semana empezamos a recibir llamadas de personas que decían que habían visto a este lobo ibérico en Gandía, en un parque que había en Gandía, en una pequeña ermita que tenía un merendero en Gandía. Total, que inmediatamente cogimos el coche al día siguiente, fuimos, pasó por delante nuestra y con una cerbatana lo sedamos, lo bajamos a Alicante, la consellería comprobó entonces que efectivamente era el lobo, que luego nosotros lo reubicamos en un centro en Madrid, pero que en definitiva realizamos todo el periplo de este lobo y se consiguió rescatar. ¿Y sabes cuál es la lección de esto desde mi punto de vista? Pues la lección es que ese animal fue al merendero porque era un animal troquelado. Antes hemos hablado de animales troquelados. ¿Qué buscaba? La comida fácil. Pero inmediatamente, en cuanto llegó a un sitio donde había presencia humana, empezamos a recibir llamadas de que había un lobo ibérico. Y esto, es decir, ¿cómo enlazamos esto con todo lo que estamos hablando? Pues a mí me parece que tiene un gran sentido, porque precisamente antes, cuando hemos hablado del lince ibérico, te he comentado cómo las empresas, las consultorías, realizan un seguimiento previo en el que tú tienes que validar que una especie se introduzca. Y esto es lo que hay que encontrar en cualquier especie, incluido el lobo ibérico, evidentemente. Que haya un espacio donde, evidentemente, el entorno facilite su presencia. Y ese es el problema que yo creo que todavía y que actualmente tiene la Comunidad Valenciana y que hace que el propio animal
haya siempre mostrado una reticencia muy grande a venir hasta esta zona. Yo hablo mucho con Carlos Sainz, que sabes que lleva el centro del lobo ibérico de Félix Rodríguez Fuente, fue uno de los que trabajaban con Félix Rodríguez de la Fuente. Sé que hay enfrentamientos en la zona también, y creo que cuando he seguido también, por supuesto, que sé que les he entrevistado a Luis Miguel, a Luismi, me presentó un libro mío en Madrid hace muchos años. Y bueno, lo que quiero decirte con esto es que es un sistema, desde mi punto de vista, es un puzzle complejísimo en el caso del lobo, en el que yo creo que es muy importante encontrar consensos, fundamental, encontrar consensos. Y esta es una obligación y una asignatura pendiente que creo que tenemos las administraciones. Y es encontrar consensos porque sabes toda la problemática que se genera en torno al lobo, toda la situación que hay ahora mismo, y creo que, y esto lo dije el primer día, y me gustaría que te lo apuntaras, Gorka, porque me gustaría que todos lo compartiéramos. El primer día que yo llegué a la Dirección General de Medio Natural y Animal, dije, quiero ciencia y no creencia. Esa frase, que yo siempre la llevo como un eslogan, ¿qué quiere decir? Que temas de la biodiversidad y de la protección de los animales, dejamos polémicas a un lado, miramos la ciencia, hablamos los diferentes o las diferentes partes que podemos componer dentro del mundo de la ciencia, y tenemos la obligación de que si no llegamos a un acuerdo, no nos levantamos de la mesa. Creo que lo que es muy importante hoy en día es que el final de un proceso de enfrentamiento sea el acuerdo y el consenso. Y esto para la biodiversidad, para el tema del lobo, donde ya te digo que en estos momentos no está ni nos hemos planteado lo que comentas, pero sí que evidentemente si algún día hay presencia o si algún día constatamos que existe esa posibilidad de que se pueda producir, pues evidentemente para mí es esencial buscar ese consenso como forma de proteger a los animales. De acuerdo. Yo, si me permites, sí que te quiero dar algún Claro. apunte. El tema del conflicto del lobo es algo que llevo yo tratando bastante tiempo. He hablado vamos, se puede decir, gente que lleva toda su vida trabajando con el lobo, desde la conservación, desde la genética, incluso he entrevistado aquí a varios ganaderos que hacen su actividad de ganadería extensiva con el lobo. Y esto ya es opinión mía y de hecho lo puedo fundamentar porque he recabado datos, he hecho muchísimas entrevistas, podcasts, lo he visto yo con mis propios ojos. El tema del lobo es un tema politizado, es un tema alarmista. Todos los días estamos viendo en la prensa antilobo. El otro día salía una política diciendo que estamos viendo lobos en las iglesias. No hay ningún ataque constatado de lobo desde hace siglos, y ese que hubo, habría que ver si era un lobo, habría que ver si era un perro con sarna, porque incluso hoy se sigue confundiendo los perros con el lobo. O sea que, a mi punto de vista y basándome en los estudios científicos que he leído y con todos los biólogos, zoólogos, naturalistas que he hablado, el lobo es un valor, un patrimonio natural que es esencial, que lo están exterminando, por desgracia, con esa misma intención de avalar por la conservación, por el consenso. Están acabando con el lobo de una manera ilegal, porque también estuve consultando a un abogado ambientalista y todo este rollo del despre, de la enmienda, el desperdicio alimentario y demás. Por ejemplo, lo que se está haciendo con el jabalí de la peste porcina. El otro día estuve llamando yo a los agentes del medio natural, del medio ambiente de aquí de mi pueblo, porque habían cerdos vietnamitas sueltos. Entonces, tú te pones a pensar, dices, bueno, están matando a todos los jabalís por ese foco de peste porcina, que yo me juego el cobre a que la mayoría de jabalís no están infectados. De hecho, el lobo está demostrado que con una buena presencia de lobo sana y con unos grupos fuertes, la peste porcina y innumerables enfermedades que afectan al ganado, que de hecho todos los ganaderos que he entrevistado, Raúl, me dicen que
conviven con el lobo con el simple hecho de tener mastines, tener un buen pastoreo. Y de hecho el lobo les beneficia porque todos esos animales enfermos, con problemas genéticos, con cualquier tipo de malformación, el lobo se lo fulmina. Entonces, con una buena prevención, con una buena gestión del territorio, una buena presencia de ungulados, es totalmente viable la coexistencia con el lobo. Más luego todos los beneficios que puede aportar turismo. Se puede hacer un sello de calidad de la ganadería. Por ejemplo, alguien joven, a mí me gustaría hacerlo. De hecho, a mí me gustaría ser ganadero, es algo que tengo pensado, en zona de lobo, y hacer un sello de calidad y decir, mira, este queso que te vas a comer, esta leche que te vas a beber, esta carne que te vas a comer, esto tiene el sello de certificado de la zona y estamos coexistiendo con el lobo. Entonces, yo de verdad te lo digo, no sin politizar, sin derivar a un ecologismo radical, no. Pero el tema del lobo es una triste historia que está contada por gente que no entiende de verdad lo que es el lobo y lo que aporta al territorio. Desde la zoonosis que nos evita hasta el control de ungulados per se, y luego el miedo, la ecología del miedo que provoca, ¿no? Está demostrado incluso que evita atropellos, controla a los mesodepredadores, controla a los ungulados. Luego se pueden hacer unos proyectos de turismo. Tú imagínate lo que te decía del corredor ecológico. Una de las razones por las que el lobo no baja por la zona de Aragón, por la zona de toda esta... tú fíjate, todo lo que comentaba yo antes, este corredor ecológico ibérico desde Serranía de Cuenca, Alto Tajo, hasta, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el lobo no baja porque lo matan. O sea, es que hay un furtivismo atroz. Luego está la falta de diversidad genética que tiene, que le hace muy vulnerable a las enfermedades. Sarna, moquillo, leishmaniosis, auceski, brutal. Entonces, una de las principales razones por las que no baja no es por falta de hábitat o nicho ecológico, sino por él, es que no pueden bajar. A lo mejor un lobo divagante, como por ejemplo eso que comentabas de Aragón, había una pareja, había un trío, eran dos machos y una loba ibérica. La loba, uno de los machos creo que murió atropellado, la loba murió de enfermedad y queda un macho por ahí suelto por Aragón que le están atribuyendo muertes de 70 ovejas, 70, y ni uno tiene mastines. O sea, quiero decir, yo de verdad te lo digo con toda la buena fe. La presencia del lobo en la Comunidad Valenciana yo creo que es necesaria y que sería algo muy bonito y algo que vendría gente de todo el mundo a verlo. O sea, entiendo que hay muchos sindicatos agroganaderos que no quieren el lobo, pero yo te aseguro, y en mi canal está constatado, no me estoy sacando de la manga nada, gente que convive con el lobo perfectamente, con su método de prevención, con sus mastines. Puede haber algún despiste en el que un lobo te pueda comer alguna oveja o una esto, pero bueno, eso es un fallo humano que para eso está las administraciones con las ayudas No, económicas pero y demás. está claro. A ver, o sea, o sea, yo lo único que te digo, lo que quería decirte, no era, a ver, yo me he jugado la vida, me he jugado literalmente la vida por rescatar un lobo. Yo te puedo enseñar fotos en las que me he jugado, ¿no? La vida y me la he jugado mucho, ¿no? Es decir, que no soy una persona que tenga nada, ni mucho menos en contra de los lobos. Ni de ningún otro animal. Yo me la he jugado con los lobos, con los jabalíes, con otros animales y sí que entiendo, tengo en los jabalíes un problema también muy importante en el que los jabalíes además han cambiado, no se habla mucho, pero han cambiado sus costumbres de vida, han bajado hacia los litorales, es decir, hacia las playas, digamos que se han movido desde zonas de interior. También es cierto que hay una población que ha crecido porque se han quedado sin enemigos naturales, Claro. como tú has dicho. Efectivamente, el lobo, por ejemplo, es un animal que puede controlar la presencia del jabalí, pero evidentemente lo que está viendo pues es un movimiento del jabalí en el territorio. En el caso del lobo, pues en el caso del lobo yo lo que te diría es que todo lo que tú has dicho es verdad que y lo hemos defendido en otras especies, es decir, es verdad que la biodiversidad crea atracción, que es un polo de turismo, crea presencia de personas. Muchas personas que nos gustan los animales hemos ido a ver lobos a diferentes zonas en estado natural, pero es verdad que actualmente es difícil encontrar
en la Comunidad Valenciana sitios que puedan suponer una protección para el lobo y no un peligro para el lobo. Y eso es lo que yo creo que hace que el lobo no baje. Y el furtivismo que tú dices, es cierto que también existe, como en todos los sitios, un porcentaje de furtivismo, pero existe. Es decir, no es algo que deje de existir. Lo que no entraría yo tanto es en la causa, sino pensemos en algo que has hablado de la política, que últimamente en la política no está muy de moda y yo sin embargo defiendo, que es, no estemos todo el rato buscando lo que nos separa, busquemos aquellas cuestiones que nos unen. En este caso, a los dos nos une una cosa, ¿no? Con respecto al lobo, que es el amor, la fascinación por este animal. Eso lo compartimos. Bien, pues busquemos si realmente hay sitios donde se den las condiciones donde pudiera vivir ese animal. Y a partir de ahí se puede trabajar. Hay una cosa, fíjate, que muchas veces faltan en muchos territorios con el lobo. El lobo es un animal que necesita desparasitarse. Cuando empezó la línea de venta de piensos para perros, como más salvaje o más, como una más natural, inmediatamente, si te fijas en la composición, metieron también eh, flora que tiene mucha relación con la desparasitación. Ajá. Yo que he tenido lobo, es un problema muy grave, en las crías es muy grave, es probablemente la primera causa de mortandad de las crías, antes que cualquier ataque, es precisamente el tema de parásitos. Más, el lobo, te voy a contar algunas cosas muy, muy curiosas. Por ejemplo, con las crías lo que hace es enterrar la comida que caza. No se la da a las crías, la entierra. Y entonces a la cría se la da 2 o 3 días después, cuando esa carne ha empezado ya a descomponerse, está más blandita y eso le permite a la cría comer, pero a su vez la cría necesita desparasitarse. En fin, Ya, ya, ya. es algo maravilloso. La naturaleza, Gorka, Es como impresionante. Es es una impresionante. pasada, es brutal. Y la adaptación de los animales al medio es brutal. Entonces, bueno, pues por concluir dentro de este tema, yo lo que te diría es eso, que si hubiera condiciones de vida, si en algún momento, evidentemente como cualquier otro animal es un animal importante. Pero sí es cierto que tenemos ¿cómo decir? Un compromiso que debemos de tener todos y es cualquier acción que se haga, sea lince ibérico, sea quebrantahuesos, sea lobo ibérico, cualquier otro animal, tenemos que basarnos mucho en, hoy en día, todos los parámetros científicos, validarlos todos y ir con todas las garantías, porque si no, ha pasado, ¿eh? Aquí en la península ibérica ha pasado. O sueltas de animales que de Sí, pronto no eran autóctonos sí, sí, y estoy se de crea un acuerdo. problema, u otras muchas cuestiones. Hay que ir con mucho cuidado. El tema del lobo, por ejemplo, otro caso más, para ir concluyendo con este tema, un caso más polémico es el de Andalucía. De hecho, quiero tratarlo yo aquí en el canal con varios compañeros. El tema de la reintroducción, se está barajando reintroducir al lobo, porque claro, si a Andalucía se mete el lobo, obviamente está extinto, se extinguió a principios de siglo, lo cazaron allí. Se está barajando el reintroducirlo. Entonces, mucha gente todavía hay odio al lobo. Fíjate que han pasado ya casi 30 años y todavía hay gente que le sigue odiando al lobo y ya no está allí. O sea, que imagínate. Eh, es algo que quiero tratar aquí, porque eso sí que hay que. Porque no es lo mismo reintroducir un lince o reintroducir un oso o reintroducir un águila pescadora que reintroducir un lobo, porque es un animal social y. Pero bueno, en otros países se han conseguido, como por ejemplo en América se ha conseguido. Entonces, eso hay que hacerlo bien. Sí que te voy a, si me permites y si os interesa, te puedo Ajá. facilitar el trabajo que han hecho los compañeros del Censo para el Lobo Ibérico, que de hecho hicieron un trabajo de hábitat posible para el lobo, y viene de hecho es el corredor ecológico que te comentaba antes, por eso lo he mencionado, que es muy interesante. Luego si te interesa te lo paso, porque hicieron un estudio del hábitat y del nicho y era viable el tema de bajar por Serranía de Cuenca, Alto Tajo, hacia Hoces del Cabriel prácticamente. Es un buen corredor. Ese, si os puede interesar, incluso os puedo poner en contacto con ellos y que os lo expliquen. Si en un futuro, si dejan de matarlo y en un futuro el lobo puede bajar, pues quizás sea interesante. Sí, sí. Bueno, pues nada, te lo quería comentar. Yo creo que si Dios quiere y dejan de cazarlo, pues quizá en unos años algún lobo pueda bajar por allí. Es posible. Entonces,
Pues también es bueno saber si la Comunidad Valenciana tiene intención de meterlo en el catálogo, ¿no? Es algo que te tenía que preguntar. Ujú. Bueno, ya te digo que cuando se ha planteado varias veces, y no solamente esto, sino otras medidas, o cuando se ha producido cualquier tipo de historia con respecto al lobo, nosotros no hemos intervenido porque hace muchísimos años que no está constatada la presencia del lobo Claro. ibérico. Cuando ha salido a veces en prensa el hecho de algún ataque de lobo, pues siempre ha sido en los casos, nunca se ha podido demostrar, incluso en algún caso se han cogido muestras y no se ha podido, nunca se ha podido constatar que fuera la presencia de un lobo ibérico. Luego, realmente es un animal que yo entiendo que aquí no ha encontrado su hábitat, y en ese sentido no hay un programa de otro tipo que hoy en día, la vida en libertad de los lobos ibéricos. Ajá. Luego, realmente no es como en el lince ibérico, en otros animales en los que se han desarrollado programas de reintroducción o programas de protección, sino que es un animal que en estado salvaje ha estado. La verdad es que a mí me dio mucha pena cuando el año pasado, creo que fue, todo lo que es la sierra donde ellos viven, en Zamora, todo lo que era el monte salió ardiendo, Se porque quemó, sí sí. que, Lo quemaron, lo quemaron, lo sí, quemaron. Mm. sí, yo pensé, dije, bueno, ¿cuántos animales habrán muerto, habrán fallecido Pues allí? Y te da puedes mucha hacer, pena, ¿no? te De puedes hacer este una tema. idea. Sí. Además, mira, yo ahora, Mm. no sé, supongo que estarás al tanto. Todos los incendios que hay ahora mismo en Asturias, Cantabria, son provocados. De hecho, hoy ha salido la sentencia de uno que ya lo han cogido y precisamente muchos de ellos eh, eran furtivos. O sea, se suele, que es casualidad que no, que los mismos que meten fuego al monte son furtivos. Te lo digo porque me lo dice gente de allí y sí, es Ujú. todas las más de 300.000 hectáreas que se han quemado este año pasado y luego han seguido habiendo incendios, aunque no nos enteremos, pero se sigue metiendo fuego al monte como forma de Ujú. extorsión, como forma. Y luego, bueno, el lobo obviamente es el primer damnificado, pero también el oso, el urogallo, todas Muchos las aves, animales. Cuando y se produce son un incendio puedes encontrarte animales todo, de todo todo, tipo. todo. Y es Mm. una verdadera Es una lástima. pena. De hecho, Sí. yo entiendo que puede chocar muchísimo a un ganadero de la Comunidad Valenciana que lleva toda su vida aquí y de repente viene un lobo y le come una oveja, ¿no? Entiendo ese impacto que puede causar y la primera reacción que tiene el hombre cuando se plantea eso es ¿quién me está atacando? Voy a ponerle remedio, ¿no? Pero yo creo que es muy sano y es muy bonito el comprender desde el punto de vista de la conservación que un animal que ha estado, y aunque choque decirlo, ha estado a punto de extinguirse en los años 70, aunque se haya podido recuperar un poquito y haya podido expandirse, no se está, genéticamente está muy mal, lo que te he comentado antes. Entonces, creo que es muy bonito renaturalizar todos esos territorios, abogando por la conservación, y podría ser muy bueno y muy positivo, por ejemplo, dar esas ayudas a los ganaderos, tanto de prevención, facilitarle la tenencia de mastines, volver a hacer una ganadería tradicional, ¿no? Creo que, y aparte, obviamente, Ujú. los beneficios que puede tener una ganadería con lo de los incendios, como Sí, patrimonio, volver sin a duda. recuperar razas autóctonas de la Comunidad Valenciana como que estaban Sí. desapareciendo. Creo que puede, bien enfocado y bien Pues estructurado, puede aportar mira, muchos beneficios. te voy a contar una cosa que quizás te llame la atención también. Sí, Evidentemente nosotros desarrollamos también un sistema, y de hecho estamos trabajando en un sistema de control de vegetación, ¿no? De limpieza del monte mediante ganadería, ¿no? Pero hemos tenido que incluir una cuestión que es también los desplazamientos. ¿Por qué? Porque hay zonas y zonas de la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, donde no hay ganaderos. Es decir, claro, para poder tener un sistema completo tienes que ayudarles a desplazarse. Es claro. un problema, es una pérdida. Los usos tradicionales, la agricultura, la Ahí está, ganadería, todo este tipo ahí está. de usos son fundamentales para proteger el medio ambiente. Ahí está, ahí está. La transhumancia de toda la vida, los caminos reales, todo esto que se ha utilizado toda la vida. Yo creo, Ujú. yo entiendo que puede chocar a mucha gente, ¿no? Que está diciendo este chaval, que el lobo va a ayudar a la ganadería, pero de verdad, yo luego, si te resulta de interés, te puedo pasar los testimonios que he conseguido recabar de ganaderos que están en zona de lobo y lo que me cuentan no es lo que suele salir en la tele, ¿no? Es la admiración por ese animal, el respeto que tiene, ¿no? Y que de vez en cuando un despiste humano pues puede llevar a la pérdida de ganado. Pero claro, estamos hablando de que la ganadería está en la Comunidad Valenciana, tú sabrás mejor que yo,
la ganadería está bastante mal, está desapareciendo, como bien decías. Falta de vías Está muy pecuarias, mal. falta de razas autóctonas que se están perdiendo por no practicarla. Entonces, yo creo que enfocándolo así, ya sé que soy un visionario, ya sé que puede sonar un poco a utopía, ¿no? Pero tú imagínate esa combinación de conservar, renaturalizar el territorio, volver a recuperar esa ganadería tradicional y encima tener un animal que encima va a renaturalizar esas zonas, te va a traer un turismo de conservación. Es que ese es el planteamiento que tengo, ¿eh? Y yo tengo esa visión de la geografía, Ujú, porque yo estudié geografía y de verdad que me resulta muy interesante. Bueno, ya para ujú. no robarte mucho más tiempo, Raúl, eh, si quieres, coméntanos un poquito el parque que vais a declarar en Orihuela, el Parque Natural. Bueno, la verdad es que este es un proyecto, mira, en el que he podido también de alguna forma volcar la forma en la que yo veo el medio ambiente. Ujú. Efectivamente, este año, después de más de 20 años en la Comunidad Valenciana, se crea un nuevo parque natural, el Parque Natural de Sierra Escalona. Es un entorno principalmente de paisaje protegido en el que prima sobre todo pues esos valores, ¿no?, naturales de lo que es todo el arbolado, toda la vegetación que hay y luego las especies que viven en el mismo, principalmente pues aves, ¿no? Pero es muy importante porque este parque, que se extiende por 3 municipios, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y Orihuela, Ujú. es un parque que está basado en el consenso. Cuando de alguna forma se planteó el parque, los diferentes ayuntamientos que lo conforman se mostraron reacios al mismo, tenían una visión negativa. Entonces, durante el proceso de tramitación de un parque natural, que es bastante extenso, ¿qué hicimos? Les pedimos que alegaran cuántas cosas podían perjudicar, creían que podían perjudicar el entorno en cuanto sobre todo a actividades que se pudieran dar en el entorno y que son importantes también para estos municipios. Y todas y cada una de las alegaciones que hicieron, todas y cada una se incluyeron, es decir, se aceptaron todas. De esta forma conseguimos el consenso de los 3 municipios y ahora lo ven como una oportunidad. ¿Por qué es Muy una bien. oportunidad? Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos la marca Parques Naturales. ¿Qué hacemos con la marca Parques Naturales? Poner en valor, es como una especie de sello de calidad que pone en valor todos los productos que o bien se realizan en el parque o se realizan a raíz o cuyo origen tiene materiales del propio parque. Es decir, que tienen la raíz en el propio parque. Y de esa forma nosotros apoyamos también, fijamos población y apoyamos la actividad económica en esos parques. Y es una marca que está funcionando muy bien, en la que confluyen todos los parques naturales de la Comunidad Valenciana. Son 22 parques que ahora con este pasan a ser 23 y Ajá. la verdad es que para mí es algo histórico y una muy buena noticia para el medio ambiente, porque a partir de ahí entran evidentemente figuras de protección y sobre todo personal, brigadas que trabajan en la zona y en definitiva todo un programa de conservación de la biodiversidad. Estupendísimo, es una muy buena noticia. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, me ha parecido muy interesante y espero que hayas estado a gusto, espero que le haya interesado a la gente. Y nada, contar conmigo, mi canal es muy pequeñito, muy humilde, pero a mí me hace mucha ilusión trabajar por mi tierra, que al final merece mucho la pena y hay muchos tesoros aquí. Y bueno, lo dicho, contar conmigo en lo que os pueda ayudar o cuando vaya para adelante lo del lince, me encantaría saber el proceso, es algo que puede ser muy interesante. Así que nada, un gustazo conocerte. Nada, igualmente, estamos en contacto y un saludo y un abrazo fuerte para todos tus seguidores. Muchas gracias.